Hola chicos, otra vez más estamos aquí grabando tutoriales. Hoy nos toca terminar con las etapas de la industrialización en España. Nos habíamos quedado con la crisis del petróleo del año 73. Así que la siguiente etapa que vamos a abarcar va desde esa crisis del petróleo hasta el año 90, en el que pondríamos el inicio de la etapa actual y por tanto última. Esta etapa del 73 al 90 pasa por varios periodos, básicamente dos, ¿no? Uno en el que nos centramos en una etapa de cambios políticos, económicos, etcétera, que serían esos años 70 y los primeros 80, que son años de crisis y reconversión, aunque crisis aplazada, ahora veremos, por la coyuntura política, y luego la entrada en la Unión Europea y sus consecuencias. Vamos con ello. ¿Por qué la crisis? Pues ya sabéis que todo vino de la subida de los precios del petróleo por parte de los países árabes de la OPEP, cosa que se hizo en dos tiempos, entre el año 73 y el año 79, y que a España le afectó de inmediato, aunque el gobierno de esa época, sobre todo a partir del año 75, en plena transición, trató de aplazarlo y no se tomaron las medidas necesarias hasta los primeros años 80. Pero no es la única razón. Además, esto coincide con que se está agotando el ciclo tecnológico de la segunda revolución industrial y se está entrando en la tercera. Aparecen la robótica, la microelectrónica y otras nuevas tecnologías, así como sistemas productivos novedosos, como los de muchas plantas donde se va segmentando el proceso productivo en diferentes lugares, lo que se llama empresas multiplanta. Y además aparecen ya con fuerza los llamados nuevos países industrializados, que hacen una competencia con la que no podemos en cuanto a precios y salarios. Si a eso sumamos que España tenía una serie de deficiencias estructurales a pesar de todo el desarrollo del periodo anterior, con una excesiva dependencia de sectores de los llamados maduros, no excesivamente buenos tecnológicamente, una baja productividad y esa dependencia clásica de la tecnología y capitales extranjeros, pues nos esperaba un periodo difícil, que además, repito, pues no se encaró de entrada bien por culpa de los cambios políticos, así que hasta el año 83 no hubo las reformas necesarias. Las consecuencias, como podéis ver aquí, de este conjunto de causas, tanto externas como internas, fueron evidentes e inmediatas. Cierre de empresas, caída de la producción, crecimiento del paro, y esta vez ya no había una emigración que lo pudiera atenuar, como pasaba en la época de Franco, y también un descenso evidente del valor de la producción industrial y de sus beneficios. Aumenta la deuda y España se consolida como lo que ya era un país periférico a la industrialización. Industrializado, pero claramente por debajo de los de nuestro entorno europeo. En nuestra estructura industrial se notan mucho entonces estos nuevos factores, estas nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos que tardan en ser adoptados por las empresas españolas, sobre todo, como es lógico, por las pymes. No es lo mismo las multinacionales, que tienen muchos más medios. El caso es que seguimos teniendo una productividad inferior a la media europea y un exceso, como acabo de decir, de pymes. En este periodo de mediados de los 70 a mediados de los 80 creció la exportación de la industria manufacturera, que acordaos que es la fundamental en España, pero con las importaciones de petróleo y otras fuentes de energía, de tecnología y de maquinaria, pues al final resultaba un déficit. Por sectores seguían predominando los clásicos, pero muchos de ellos entran en crisis. Es el momento en el que claramente va a ir a menos la siderometalurgia, la industria del metal, tanto básica como de transformación y de consumo, los astilleros, y eso ya lo veremos ahora, o incluso las petroquímicas y las eléctricas, pero sigue creciendo la diversificación. España por fin empieza a ser un país poco a poco más importante en producción de bienes de equipo, aunque esto será más a partir de los 80, es decir, maquinaria, vehículos y medios de transporte, y el consumo, aunque va a bajar en este primer momento de la etapa que estamos viendo, también tenderá a la larga a subir. Pero hacía falta un gran pacto político en primer lugar para atrasar las medidas, y esto fue lo que fueron los pactos de la Moncloa. Solo si se logra suavizar la crisis económica y garantizar una cierta paz social, será posible abordar la gran tarea política, la elaboración de una constitución. El gobierno de Adolfo Suárez propone a todos los partidos políticos de la oposición alcanzar unos pactos básicos de actuación sobre la economía española. El acuerdo se logra
y en octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa. El 6 de diciembre de 1978, los españoles acuden de nuevo a las urnas para refrendar la nueva Constitución. Pues este era el panorama que tocaba, sobre todo ya a partir de los 80. Reconversiones y cambios, reindustrialización, en definitiva, si queríamos recuperar lo perdido por la crisis. La reconversión supone ajustes, lo que ahora estamos volviendo a ver con la crisis del coronavirus, pero de una manera mucho más protegida por el Estado. En ese momento se hace a lo bestia, sobre todo a partir del año 83, cuando gana el PSOE. Es decir, se trata de disminuir las plantillas siempre que sea necesario, cerrar plantas de fabricación y llevárselas a otros países, o cerrarlas si es imposible hacer eso, hacer saneamientos de las cuentas de las empresas e introducir nuevos sistemas más eficaces y que den más beneficios de gestión, de organización y de producción. Todo esto afectó a mucha gente. Afectó a gente de los astilleros, construcción naval, de la industria textil, de la industria siderometalúrgica y supuso conflictividad social, supuso disturbios, huelgas y momentos difíciles que tuvo que afrontar, sobre todo en este caso, el gobierno de Felipe González. Vamos a verlo. A intervenir en Rumasa. Pues todo este coste social se trató de compensar con medidas de reindustrialización ya desde esos mismos años 80, que básicamente trataron de diferenciar zonas donde había que fomentar la inversión y la nueva instalación de sectores con más futuro, sectores dinámicos o sectores punteros. Se declararon, en primer lugar, dos tipos de zonas. Las ZUR, las llamadas zonas de urgente reindustrialización. Fijaros en la palabra reindustrialización, lo que quiere decir que eran las zonas más industrializadas y, por tanto, también más afectadas por la crisis. Fijaros que estaban ahí en Madrid, Barcelona, Asturias, la zona de Bilbao, la costa gallega y Cádiz. Se daban incentivos fiscales y financieros a los traslados de empresas o creación de puestos de trabajo industrial allí, sobre todo si se empleaba parados de la reconversión. Los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaban, pero sirvieron para recuperar un poquito el tejido industrial de estas zonas. También se declararon zonas de industrialización en declive, las llamadas ZIP, para algunas de las más afectadas, como por ejemplo la cornisa cantábrica y Ferrol. Era por más años y con más subvenciones, pero los resultados en ese sentido fueron bastante mediocres. Os destapo el mapa para que lo veáis bien de los resultados de las zonas de urgente reindustrialización y, como podéis ver, básicamente se centraron en Barcelona, Madrid y Bilbao. El paro industrial llegó a ser brutal. En estos años 80, fijaros que se partían de cifras mínimas al morir Franco, y esto se debe, insisto, a que había sido una época de gran crecimiento económico y en la que la inmigración hacía que apenas aumentase el paro, pues como se pasó de prácticamente un 2 y pico, no llega al 3 de tasa de paro industrial, al 16. Luego, en los años finales de los 80 y primeros 90, habrá bastantes altibajos en función de la evolución económica, pero nunca se han vuelto a alcanzar estas cifras casi de pleno empleo de finales de los años de Franco. Aquí podéis ver cómo, dado que os lo he dicho ya, el empleo y el dinero que se utilizaron en las CIP fueron bastante mediocres en comparación con lo que hacía falta. Sobre todo el empleo, que es lo que importa, ¿no? Fijaros que apenas se crearon unos miles de puestos de trabajo y muy concentrados en las zonas más importantes. Y es en este contexto en el que en el año 85 España, después de haber tomado esas medidas duras de reestructuración y empezar con la reindustrialización, firma el acuerdo de adhesión a la Unión Europea que se pondría en vigor
el 1 de enero del 86. Bueno, entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, no Unión Europea. Esto supone un antes y un después, y podemos decir que casi entraríamos en un nuevo periodo, porque supone entrar en un mercado común de entonces más de 300 millones de consumidores, con libertad de competencia, y supone acceder a una serie de fondos comunitarios de ayudas que van a servirnos para mejorar, para modernizarnos, pero que nos van a exigir a cambio una segunda y tanto o más dura que la anterior reconversión industrial, ya que seguía habiendo muchas empresas españolas con problemas competitivos. De hecho, la Comunidad Económica Europea nos puso como directrices continuar con la reconversión, acabar con todo lo que afectara al espacio libre comercio interno, es decir, liberalizar el mercado industrial en este caso, invertir más en modernización y en los sectores dinámicos, con ayuda de fondos comunitarios, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a que hubiera más valor añadido y más investigación y desarrollo mediante programas marco en nuestra industria. El INI acabó desapareciendo en el año 95, se convirtió en el SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, porque esto no podía existir dentro de la Unión Europea. Y desde el año 97 se fueron privatizando, ya con el gobierno de Aznar, del Partido Popular, buena parte de las empresas que formaban el INI y que eran sus banderas hasta entonces, como SEAT, Iberia, Endesa, Aceralia, Repsol, Unosa. La lista sería casi interminable. En algunos casos, las que no se podían vender porque estaban en quiebra, se cerraron, como los Altos Hornos de Sagunto, antes veíais las huelgas y las manifestaciones en esa época, y de Vizcaya. España y Portugal han firmado durante la jornada de hoy los respectivos tratados de adhesión, en una jornada que en los dos países se ha calificado como histórica. Forma parte de Europa. España de pleno derecho se integra a las comunidades europeas. Por tanto, el nuevo año tiene una significación especial para nosotros. 3 meses más tarde, el PSOE vuelve a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales. A partir de 1986, se inicia en España una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta 1992. Y en ese sentido entramos en años de crecimiento económico. Los vamos a ver en la última etapa, que empezaría en el año 90, tal y como hemos dividido el tiempo en la industrialización española, y llegaría a la actualidad. Pero esa etapa os la voy a grabar ya en otro tutorial, dado que este ya casi ha cubierto los 15 minutos. Ahora quería acabar por distender un poco el ambiente, que parece muy serio con todo lo que hemos explicado de crisis, de reconversión y de huelgas, con algo que he encontrado que me ha llamado un poco la atención y que tiene que ver con lo que estos días nos está afectando tanto, con el coronavirus. Espero que os guste. De peso no debo agitarme por contestar el teléfono. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Ay, nunca va a llegar mi aflojador de cítricos. Papá, te llegó esto por correo. Mamá, prepara un gran abrazo extra. Te compré un nuevo extractor. Oh, Dios mío, están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Oh. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Y ahora vamos con Beto Melo en Beto en el cielo. La ruta 401 está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuidado con la esquina de la 12 y Lincoln porque voy a vomitar. A ver, mi buen sol, dame lo que me merezco. ¡No tanto! Como veis, una vez más, los Simpsons se adelantaron a la realidad. Bueno, hasta el próximo tutorial en el que acabaremos las etapas de la industrialización. Hasta luego, chicos, y mucho ánimo.